¿Alguna vez has sentido que tu voz no importa? Que hablas, pero nadie escucha. Así se sintió Jeremías, el profeta que lloró por un pueblo que se negaba a cambiar. Un joven que fue llamado por Dios cuando apenas era un muchacho y que terminó enfrentándose solo contra reyes, sacerdotes y naciones enteras. Vivió en una época donde la verdad era peligrosa y la fe motivo de burla. Y aún así no se rindió. Su historia no está hecha de triunfos, sino de lágrimas, valentía y obediencia. Acompáñanos en este viaje sobre la extraordinaria vida del profeta Jeremías. Jeremías, conocido como el profeta del llanto, nació en una pequeña aldea llamada Anatot, perteneciente a la tribu de Benjamín, alrededor del año 650 a.C., durante una de las épocas más oscuras en la historia del pueblo de Judá. Desde muy joven fue separado por Dios para una misión que no buscó, una tarea que lo llevaría a enfrentarse contra reyes, sacerdotes y multitudes enteras. Era apenas un adolescente. Se calcula que tenía entre 17 y 20 años cuando escuchó la voz del Señor por primera vez. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones, le dijo Dios. Jeremías, abrumado, respondió con temor: Ah, Señor, yo no sé hablar, soy solo un muchacho. Pero Dios le aseguró: No digas, soy un niño, porque a donde te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Aquel llamado marcó el inicio de una vida llena de pruebas. Jeremías vivió durante los reinados de 5 reyes: Josías, Joacim, Joaquín, Sedequías, y finalmente durante la caída de Jerusalén en manos del imperio babilonio. Desde el comienzo, su mensaje fue incómodo. En una época en que los profetas falsos prometían prosperidad y victoria, Jeremías anunciaba juicio, destrucción y arrepentimiento. Advirtió que el pueblo había abandonado a Dios, que su adoración se había vuelto ritual vacía y que la corrupción se había infiltrado incluso en el templo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, clamaba. Su voz resonaba en las calles de Jerusalén, llamando a la justicia y a la verdad, pero fue recibido con burla, odio y violencia. Muchos lo llamaban traidor, porque profetizaba que Babilonia conquistaría Judá. Sin embargo, Jeremías sabía que no podía callar. Había en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y me fatigaba tratando de contenerlo, pero no podía, escribió. Durante el reinado de Josías, un rey piadoso que intentó reformar el culto a Dios, Jeremías tuvo un respiro, pero cuando Josías murió y su hijo Joacim subió al trono, la situación cambió por completo. Joacim fue un gobernante injusto y opresor. Cuando Jeremías dictó las palabras que Dios le dio a su escriba Baruc para que las leyera públicamente, el rey las escuchó con desprecio, tomó el rollo y lo arrojó al fuego. Fue un acto simbólico de rechazo al mensaje divino, pero Dios ordenó a Jeremías escribirlo de nuevo, palabra por palabra, demostrando que su palabra no puede ser destruida. A lo largo de su vida, Jeremías pronunció profecías precisas y valientes. Anunció que Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, sitiaría Jerusalén. Predijo la caída del templo y la deportación de los habitantes a tierras extranjeras. Profetizó la muerte de reyes y el fracaso de las alianzas políticas que Judá intentaba hacer con Egipto para salvarse. También habló de las consecuencias del pecado nacional: hambre, espada y cautiverio. Pero Jeremías no solo predicaba juicio, también anunciaba esperanza.
En uno de los momentos más oscuros, cuando la ciudad estaba sitiada y parecía que todo estaba perdido, habló de un nuevo comienzo. Vendrán días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fue una profecía que siglos más tarde se cumpliría con la venida de Cristo. Sin embargo, su fidelidad tuvo un precio muy alto. Fue ridiculizado, golpeado y en varias ocasiones encarcelado. En una de las más terribles pruebas, los príncipes lo arrojaron a una cisterna vacía, donde se hundió en el lodo hasta casi morir. No había agua, solo fango espeso. Allí, solo y exhausto, lloró y clamó a Dios. Pero el Señor no lo abandonó. Un siervo extranjero llamado Ebed-Melech intercedió ante el rey y logró rescatarlo, sacándolo con sogas y trapos viejos para no lastimarlo más. Jeremías fue testigo directo de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando las tropas de Babilonia destruyeron el templo, los muros y prendieron fuego a la ciudad. Lo que tanto había profetizado finalmente ocurrió. En medio del humo y las ruinas, escribió con lágrimas las palabras que conocemos como el Libro de Lamentaciones. Un canto desgarrador al dolor y a la pérdida. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Llorando, llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. A pesar de su sufrimiento, Jeremías nunca dejó de creer en la misericordia de Dios. Incluso en el exilio, envió cartas a los cautivos en Babilonia, diciéndoles que no perdieran la esperanza, que Dios tenía planes de bienestar y no de mal, de darles un futuro y una esperanza. Fue el mismo Jeremías quien transmitió las famosas palabras: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías permaneció en la tierra con un pequeño grupo de sobrevivientes. Pero cuando estos decidieron huir a Egipto, lo obligaron a ir con ellos, a pesar de que Dios les había advertido que no lo hicieran. En Egipto, Jeremías siguió profetizando hasta sus últimos días, denunciando la idolatría y llamando al arrepentimiento, aunque ya pocos lo escuchaban. Según antiguas tradiciones, murió allí, probablemente asesinado por sus propios compatriotas. Jeremías no fue un profeta de grandes milagros ni de fama popular. Fue un hombre profundamente humano, sensible y fiel. Su vida entera fue un testimonio de obediencia en medio del rechazo, de fe en medio del dolor y de esperanza en medio de la ruina. Luchó con la soledad, con el desánimo y hasta con el deseo de rendirse, pero nunca dejó de hablar lo que Dios ponía en su corazón. Por eso se le conoce como el profeta que lloraba, no solo por su sufrimiento, sino por el dolor de su pueblo y por el amor que sentía hacia Dios. Su mensaje sigue vivo hasta hoy. Jeremías nos enseña que la verdadera fortaleza no siempre se muestra en la victoria, sino en la fidelidad. Que incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando. Que sus planes van más allá del castigo. Buscan restaurar, sanar y renovar. Nos recuerda que Dios no escribe su voluntad en piedra, sino en el corazón. Y que, al igual que Jeremías, todos enfrentamos momentos en los que seguir la verdad nos cuesta lágrimas, rechazo o soledad. Pero es en esos momentos cuando la fe se vuelve real, cuando aprendemos que el llamado de Dios no se trata de comodidad, sino de propósito. Jeremías fue una voz solitaria que habló cuando nadie quería escuchar, pero su eco ha cruzado los siglos, porque al final sus lágrimas no fueron de derrota, sino de amor. El amor de un hombre que nunca dejó de creer
en el Dios que promete restaurar lo que el mundo destruye.